Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y les brindo como siempre la mejor y cordial bienvenida a este tiempo, a este espacio de Israel Casa Integral. La familia de Israel Casa Integral, para todos ustedes en cada una de las naciones, muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Faros de luz en medio de toda oscuridad. Pues bien, mis amados, esta semana que hemos dado comienzo ahora mismo, estaremos tratando un tema, ¿cómo podemos decirlo? Apasionante, un tema apasionante, como todos los temas de nuestra Kadosh Torah. Cada tema que el Eterno nos permite escudriñar, que nos permite compartir, aprender, porque recuerden, aquí todos estamos aprendiendo. En la medida en que yo debo preparar mi enseñanza, yo creo que soy la persona que más puedo aprender para a su vez poder compartir con cada uno de ustedes. Seguramente por muchas ocasiones en nuestra cultura, hablando obviamente de nuestra cultura latina o hispana mejor, de nuestra cultura hispana, a lo largo de los años y probablemente desde muy niños, escuchamos a nuestros padres o a nuestros abuelos hacer mención a algunas frases que eran de por sí muy interesantes. De hecho, tenían en cierta forma, si lo puedo decir, sabiduría. Tenían cada frase que podían decir como que nos llevaba a entender algo supremamente claro. ¿Alguna vez usted escuchó al que madruga, Dios le ayuda? Y lo interesante es que nos dicen, y como dice la Biblia, al que madruga, Dios le ayuda. Pero lo interesante aquí es que eso textualmente o literalmente no está escrito en la palabra. Es decir, pues al que madruga y entra en su tiempo de oración, su oración chajarí, su devocional, pues por supuesto la palabra dice que para quienes estamos buscándole permanentemente en oración, en ayuno, en ruego, en adoración, pues dice Devarim, todas las cosas ayudan para bien. A ver, vamos a mencionar lo que conocemos como refranes, pastor, que tiene que ver, hablar de refranes con la palabra de la Biblia. Tiene muchísimo que ver, solo que vamos a hacer una pequeña introducción en el aspecto cultural, histórico de nuestras comunidades y luego avanzaremos un poco más al detalle de lo que es el tema de esta semana, cuando estaremos hablando, bueno, anunciémoslo inmediatamente, estaremos hablando de lo que son los hebraísmos. Hebraísmos es muy, pero muy importante, amado hermano. Cada uno de nosotros que está hoy en estudio de Torah, debemos hacer un alto en el camino y considerar muy seriamente qué son los hebraísmos, de dónde viene, cuál es su importancia. Y por supuesto vamos a establecer a lo largo de los textos bíblicos algunos ejemplos de hebraísmos que con mucha frecuencia incluso repetimos con mucha fervencia o efervescencia mejor, y que repetimos como unas frases extremadamente espirituales, bíblicas, que tienen escritura bíblica, pero que realmente su contenido es más de costumbre y de cultura del pueblo de Israel para su tiempo, en la historia. Algo así, repito, como lo que hoy conocemos en el término de lo que son los refranes. Definamos ligeramente qué es un refrán, qué son los refranes o los dichos. Creo que también en otros países los conocen más como dichos. Estas expresiones
populares y frases que comúnmente escuchamos en la cultura son herramientas muy útiles, atención, son herramientas muy útiles para enriquecer nuestra comunicación y para que nuestras conversaciones sean mucho más dinámicas y por supuesto también mucho más fluidas. Basta una sola palabra, al buen entendedor, buenas palabras. Oh, vea, qué interesante, me acordé de ese refrán, de ese dicho. Entonces, cuando aprendemos un idioma, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo el inglés, el hebreo o el español, para quienes aprenden español, es muy interesante aprender, repito, esos dichos. Yo, en la oportunidad que tengo de conversar con muchos de nuestros hermanos de la comunidad hispana que hablan el inglés, frecuentemente dicen, y como dicen los americanos dicen tal cosa, como dicen los americanos, el americano dice esto. Oh, interesante, ¿qué aprendieron? Un dicho de la cultura americana en el inglés, un refrán. Al igual, como dicen los americanos, los hispanos dicen estas palabras y hablan de un dicho y les suena además muy bonito. Entonces, los refranes populares son palabras que vienen incluso de un origen francés. Realmente es en Francia donde tiene origen este contexto de los refranes. Un refraín. Y es un término que podemos traducir como dicho agudo y sentencioso de uso común. Los refranes son frases hechas o expresiones rítmicas cortas que provienen de una tradición popular. Encierran consejos, advertencias, enseñanzas y suelen utilizarse con mucha frecuencia en todas las conversaciones formales, informales o de hecho muy coloquiales, es decir, muy típicas conversaciones. Aunque casi nunca sabemos quién es el autor original de un refrán, muchos refranes populares también provienen de la literatura que encontramos en muchos textos de nuestra cultura hispana, de nuestra cultura en español. Y algunos tratan temas básicos como el clima, las estaciones del año, el dinero, las relaciones entre familia, esposos, los hijos y pues otra serie de situaciones como el destino, la muerte, el amor, los comportamientos en la sociedad, entre muchos. Vamos a mencionar, y yo mencionaré algunos básicos. Usted, si tiene algún refrán por ahí que todavía utiliza, que recuerda o le tiene una buena expresión, envíemelo por favor aquí a través de chat para poderlos compartir. Mencioné entonces el primero que es muy típico y que creo que casi en todos nuestros países de cultura hispana con frecuencia mencionamos. Y de hecho, en el mismo léxico de la cultura creyente, lo pronuncian con tanta frecuencia, asumiéndolo incluso como un texto bíblico. Y cuando se les preguntan, ¿y esto de dónde sale? No, la Biblia dice, al que madruga, Dios le ayuda. Ah, sí, ¿y dónde lo dice? Ah, bueno, eso sí no sé, pero pues yo sé que eso sí lo dice. Ah, yo sé que eso lo dice. No sé dónde. Pues no, mi amado hermano, no lo dice. Literalmente, como está escrito el refrán, no lo dice. Esta expresión denota entonces la importancia de ser diligentes y responsables en lo que hacemos. Este refrán se utiliza para resaltar la importancia de aprovechar el tiempo y de ser activos para obtener mejores resultados con nuestro trabajo, sin olvidar que Dios siempre está presente. Bueno, esa es una buena expresión para hablar del contexto del refrán. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. ¿Recuerda usted ese refrán? Creo que lo repetimos hasta nuestros días. Ahora, parafraseemos este refrán y veámoslo en el hebreo. En el hebreo, como dice, Gansul letavo, que dice, todo ayuda para bien. No hay mal que por bien no venga. Todo ayuda para bien. Todo lo puedo en Mashiach porque Él me fortalece. Ah, bueno, vamos bien. De tal palo, tal astilla. Eso sí que nos lo repitieron y nos lo repitieron y nos lo repitieron papás a hijos con tanta frecuencia. Entre muchas cosas, nuestros padres siempre decían, no, pero claro, pues, igualito al papá, es que de tal palo, tal astilla. Me parece que en México utilizan la expresión hijo de tigre pintito. En Colombia se dice hijo de tigre pintado.
De tal palo tal astilla, es que tenía que ser pues de la familia pues, porque de tal palo tal astilla, ¿qué le puedo pedir si es que de tal palo tal astilla? Y por supuesto que la expresión muy interesante, vamos a mirar la consideración del tema, dice, este refrán se utiliza para señalar la similitud entre dos personas que provienen de una misma familia, normalmente padres e hijos y nietos. Según este dicho, todo lo que somos y todo lo que hacemos dentro de nuestro tiempo, nuestro físico, nuestras expresiones, nuestros comportamientos, gustos, afinidades o talentos pueden ser heredados. Así el refrán se utiliza tanto en sentido positivo para resaltar las virtudes, como también en el sentido negativo para remarcar los aspectos defectuosos. Claro, por supuesto, muy interesante el análisis, porque también podemos decir, oye, pero qué buen predicador Camilo, cómo es de bueno, como lo escucho con tanta frecuencia, pastor, esos programas de Torah al instante, qué buen predicador es Camilo, cómo enseña de bonito. Es que de tal palo tal astilla. Digo, me refiero por su querida mamá, obviamente, estoy hablando de la mamá, viene de mamá y mamá es una gran predicadora. Qué modestia, qué modestia. En casa de herrero, cuchara de palo. Bueno, yo lo conocía como en casa de herrero, asadón de palo. Aquí dice en casa de herrero, cuchara de palo. El que no corre, no vuela. Bueno, ese no lo había escuchado, realmente. El que no corre, vuela. Ah, sí. El que no corre, vuela. Me acordé de otro aquí mientras leía este. El que no corre, vuela. Es aquel que pues como que lo vemos, que pues es que ese ni hace ni deja hacer. Pero cuando hay que correr, no corre, vuela. Ese es como el que dice no rompe el plato, pero cuando rompe, rompe toda la vajilla. Ay, es que no quiebra un plato. Ese es muy interesante, ese no quiebra un plato, se me escapa ahora la historia. Si usted sabe la historia de dónde viene el refrán, aquel que no quiebra un plato, es que parece tan santo que no quiebra un plato, tiene un trasfondo, lo vi recientemente en una historia, en una película, vi puntualmente por qué se hablaba de ese refrán, que tiene una historia monárquica y muchas cosas, la manera como se cuidaban los utensilios, las vajillas, y entonces era tan excelente en todo que no quebraba un plato. Pero cuando cometía un error, qué barbaridad. Al hecho, pecho. A lo hecho, pecho. Muy popular para todos. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, este ojo por ojo, diente por diente lo encontramos en la Biblia. Tiene una expresión muy interesante que es lo que conocemos como la famosa ley del talión. El que me la hace, me la paga. El que me la hace, me la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Con la misma medida que mides, seréis medido. Bueno, muy interesante, muy interesante. Al rey muerto, rey puesto. 3 refranes populares que conocemos en la historia española dice, quien se fue a Sevilla, perdió su silla. Ah, bueno, eso es en España. Quien se fue a Sevilla, perdió su silla. Quien se fue a Sevilla, perdió su silla. Yo me lo sé en colombiano. El que se fue para Barranquilla, perdió la silla. A buenas horas, mangas verdes, no lo conozco. A buenas horas, mangas verdes, es muy español, o sea que allá en España lo deben entender muy bien. Como Pedro por su casa, sí, es que viene pues, y como Pedro por su casa. Ok, mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta allí. No sé cuántos otros refranes. A caballo regalado, no se le mira el colmillo. A ver, podemos recordar algunos otros. ¿Qué tantos refranes tenemos disponibles en el contexto de la enseñanza? Es muy interesante el tema, ¿verdad, mis amados hermanos? Es muy interesante el tema. Vamos a ver si puedo encontrar algunos otros que recuerden este momento. A ver. El que mucho aprieta, poco abarca. ¿Qué dice? ¿Quién dice lo que no debe? Quien dice lo que no debe, oye lo que no quiere. A lo hecho pecho ya lo habíamos mencionado. A ver si tenemos algunos más. Bueno, aquí tengo ya encontré otra lista con algunos interesantes, pero bueno, no nos vamos a concentrar porque no es el tema. Quería traerlo como colación a la introducción de nuestro espacio porque, y repito, si tienes más algunos allí que recuerdes, por favor déjamelo saber porque los quiero compartir. Cada país tiene sus propias historias. Ahora bien, ¿por qué quise mencionar la importancia de estos refranes, dichos populares de nuestras culturas?
Porque evidentemente, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos a nuestra Biblia, a nuestro texto bíblico y hacemos lectura de la Biblia, muchos textos, por favor présteme mucha atención a esto, lo voy a compartir con mucha tranquilidad, pausa, detenimiento en la semana, porque nos va a abrir el Eterno, nos va a abrir los ojos de una manera impresionante. A lo largo de los textos bíblicos hay un gran número de textos bíblicos que, más que la palabra literal, como dice 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada, pero más que la literatura propia que conocemos en nuestro escrito en español, se han incorporado textos o hace alusión o referencia a hebraísmos, por supuesto entendiendo los hebraísmos como ¿qué? Como un contexto de la literatura y del contexto hebraico, de los hebreos. Y de esos hebraísmos que nos acompaña la Biblia, les voy a mencionar de hecho para empezar el tema 1, que yo sé que les va a mover el piso inmediatamente. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo. En el libro de Mateo, vamos por favor, acompáñenme, papel y lápiz, Biblia, todos con sus textos bíblicos. Bueno, quienes están en su oficina o van en su vehículo probablemente no puedan hacerlo, pero atentos con las citas bíblicas porque es muy importante que lo tengamos presente. Vamos a ir al texto bíblico del Mateo, en el capítulo 28. Por favor, vamos al capítulo 28. Y vamos a tomar el verso 19. Mateo capítulo 28, y vamos a tomar el verso 19. Vamos a tomarlo en contexto desde el verso 16. ¿Están conmigo? Todos, por favor, atentos. El título que aparece aquí, un título maravilloso, extraordinario e importante, es La Gran Comisión. La Gran Comisión. Este mismo texto lo vamos a encontrar en Marcos 16:14, en Lucas 24:36 y en Juan 20:19. Creo que me voy a tomar el tiempo de leerlos cada uno porque es importante el hebraísmo que tenemos aquí, pero más que el hebraísmo, y de hecho perdónenme por favor hacer el paréntesis y la claridad también, vamos a considerar otro aspecto que es el aspecto de esta palabra. Escríbala por favor. Interpolación. Escríbala, por favor. Interpolación. ¿Qué significa la palabra interpolación? Por favor. Interpolación. La estoy escribiendo porque quiero mirar una definición en el diccionario aquí en internet. Yo sé qué es, pero quiero leerlo textualmente en un diccionario para poderlo explicar. Interpolación. Dice, acción de interpolar. Qué interesante. Hebraísmo, acción de hebrear. Interpelación. Se consiguen grandes efectos sonoros mediante la interpolación de sonidos de persecución y sintetización. Entonces, ese concepto no es el adecuado para lo que nosotros estamos pretendiendo llegar. Interpelación. Veámoslo. Interpelación en otra definición. A ver, permítame por favor seguir llegando allí. Dice interpelación, un conjunto de escritos que se adicionan, se interponen y se referencian en el contenido de un texto. Este está un poco mejor, voy a profundizarlo, perdónenme por favor, quiero profundizarlo en el contexto bíblico. Interpolación en la Biblia. Interpolación en la Biblia. Dice, vamos a leerlo ahora textualmente con respecto a la Biblia. Dice, recibe este nombre de adiciones hechas a un texto original por algún copista antiguo. En la Biblia son extremadamente infrecuentes y carecen en la práctica de toda importancia. La crítica textual en el cotejo de numerosos textos en el Antiguo Testamento provienen de distintas áreas geográficas y líneas de transición que han permitido determinar, ejemplo, que la segunda parte del texto
no es original, sino fue adjunta por un copista o por un traductor. Miren, mis hermanos, por favor. Fue adicionada a un texto original, se le pegó, como diríamos hoy en el argot de la informática, copiar y pegar. Se pegó un texto, se adicionó un texto con la idea de complementar el concepto, con la idea de complementar la historia y obviamente teniendo como fundamento quién está haciendo esa adición. Me explico. Algunas de las interpolaciones que vamos a mencionar las encontramos desde la época de los concilios, en la época de Constantino y en el proceso de la Biblia. Recuerden, de lo que conocemos como los textos bíblicos, el códice de la Biblia. Recordemos que en el canon bíblico se organizaron los libros de la Biblia y muchos de los copistas que transcriben de un idioma a otro idioma tenían en su principio, en las versiones como las que tenemos hoy disponibles de Reina Valera o la versión latinoamericana, las versiones del primer nivel, pues fueron traducidas por monjes o sacerdotes del nivel 1. Entonces, cuando ellos leían sobre alguna historia, como el bautizo, por ejemplo, bautizar, entonces interpolaron, adjuntaron, añadieron algunos textos que hasta el día de hoy los tenemos escritos, pero que los sabios y los estudiosos en Biblia nos han establecido que dichos textos fueron interpolados o fueron adicionados. ¿Estamos claros hasta el momento? Permítame continuar con el texto porque es interesante. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo y lo voy a leer textualmente para el ejemplo que trae esta explicación. Dice que la segunda parte del libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una interpolación. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así, en realidad, el texto de Romanos, capítulo 8, verso 1, tiene un carácter incondicional. A esta salvación corresponde un andar, que es lo que se considera en los versículos siguientes. Interpolación. Ya entonces vimos el concepto y la definición. Voy a leer otra interpelación que tengo aquí a mi mano, que es la que estoy mencionando en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por favor, preste mucha atención. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, si en Reina Valera, en esta versión, y seguramente que en otras versiones, no tengo otras versiones disponibles acá, estoy organizando mis libros y recogí la mayoría de las Biblias, no las tengo aquí disponibles, pero si usted tiene otra versión allí, por favor, transcríbame cómo está su texto, cómo aparece ese texto allí. Porque id y bautizadlos, el tiempo del mikve, de la tevilá, mejor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces estamos frente al contexto de la Trinidad. Es decir, aquí estamos frente al nivel 1. Este nivel 1 que todos conocimos, absolutamente, no es el texto original. Es una interpolación. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que hicieron la redacción o la transcripción del original a las versiones en el griego, en el hebreo, en el inglés, en el alemán, etcétera, al español, pues tenían doctrina del nivel 1. Por lo tanto dijeron: nosotros creemos en la Trinidad, de tal manera que nosotros al bautizar, bautizaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero algo más interesante ahí. Permítame buscar otro texto
ahora que estoy recordando toda esta historia de las denominaciones y los concilios. Permítame llegar a otro texto. Este texto, miren este texto tan maravilloso. Vamos a ir al libro de los Hechos. Libro de los Hechos. No pierdan, por favor, Mateo. Y vamos un momento al libro de los Hechos en el capítulo 2 y en el verso 38. Vayan con el texto bíblico, por favor, les pido de manera especial, tome nota de los textos bíblicos, porque esta enseñanza de semana vamos a aprender algo extraordinario. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un momento. Primero, en el texto de Mateo, dice: Mashiach, nuestro amado Yeshua, les habla a sus discípulos y les dice, lo voy a repetir. Se acercó Yeshua y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a los discípulos, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerden que aquí estamos frente a una interpolación, un texto añadido. Luego vamos al libro de los Hechos y uno de los discípulos, llamado Pedro, nada más ni nada menos que Peter, está diciéndole a sus... Vamos a leer un poco el contexto. Vamos a leerlo en un contexto, vamos a leerlo desde el 34, desde el 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Adonai le ha hecho Adón y Mashiach. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro inmediatamente les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mashiach, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Qué tema tan impresionantemente extraordinario. Y vemos cómo en el libro de los Hechos, Pedro no dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora, usted recordará, mi amado hermano o familia de Israel Casa Integral, quienes venimos del nivel 1, nivel 2 y de las denominaciones en estos niveles, recordarán la diferencia tan crítica que existía entre denominación bautista, wesleyana, presbiteriana, pentecostés, nazarena, etc. Y a mí alguna vez alguien me preguntó: pastor, ¿usted cuando bautiza, en nombre de quién bautiza? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿O usted bautiza en el nombre de Jesús? ¿Alguna vez te hicieron la pregunta? Por favor, compártanme aquí en el chat. Esto me interesa muchísimo conocerlo. ¿Alguna vez fuiste interrogado por la denominación, el concilio en el nivel 2, por nuestros hermanos? Fuimos enfrentados frente a quién fui, por medio de quién fuiste bautizado. Y entonces esto causaba un caos. Pero obviamente, cuando no entendíamos ese texto a la luz de la interpolación, entonces esas diferencias denominacionales generaban caos, conflicto. Y yo recuerdo, estando en el nivel 2, bautizábamos en el nombre del Padre, yo colocaba agua en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Después empecé a considerar un poco el tema y dije: no, voy a bautizar en el nombre de Yeshua. Y ahora cuando venimos a nuestro nivel 3 y conocemos la verdad, Juan 8:31, 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
¿Libres de qué? Pues libres de esa doctrina, libres de esas enseñanzas, libres de esa cultura, libres de esa teología, libres de esa denominación, libres de esos concilios, libres de toda esa interpretación teológica que no comprendíamos o no entendíamos con claridad o no queríamos entender con claridad qué significa la palabra interpolación. Por eso quiero esta semana que avancemos sobre estos contextos, sobre estos temas tan extremadamente interesantes. Y para ello tenemos que recurrir evidentemente a lo que significa el contexto del hebraísmo. Hebraísmo, así es que entraremos en detalle a mirar la palabra hebraísmo, en qué conceptos bíblicos encontramos las refranes o los dichos populares hebraicos, y también revisaremos cuáles textos y de qué manera fueron interpolados y que nos causan un cambio total en la enseñanza, en la doctrina propiamente. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. Entonces veamos lo siguiente. Nuestras Biblias, amados hermanos, están absolutamente llenas de hebraísmos. Obviamente, el pueblo hebreo tenía muchas formas de hablarse como nosotros los hispanos, con tantos dichos y refranes hasta nuestros días, y cada día hay nuevos por demás. Entonces es probable que nunca hayas escuchado respecto a este tema y no tengas probablemente ni la más mínima ni remota idea de lo que es un hebraísmo. Levántenme la manito, por favor, aquí en el chat, compártanme y díganme, pastor, nunca había escuchado esto. O por favor, alguien puede decirme, no, pastor, ya hicimos un estudio sobre esto, usted ya lo había mencionado en otros programas anteriores de Torah al Instante, y para quienes han sido seguidores de Torah al Instante saben que ya estos temas los hemos mencionado. La verdad, hoy mismo no recuerdo si ya habíamos profundizado en alguno, pero no importa. Vamos a repetirlo, vamos a considerarlo y vamos a entrar al tema. Por lo tanto, no se trata de este tema en el hecho de que pretendamos ignorar que un hebraísmo es algo que corresponde al texto bíblico y que se interpreta de una manera muy particular y que con frecuencia, desde el punto de vista del estudio, nos puede traer una mala hermenéutica y una exégesis bíblica errada. Es decir, que estas palabras como hermenéutica, como exegesis, cuando hacemos los estudios bíblicos, por eso es tan interesante cuando estudiamos el sistema del estudio Pardes. ¿Recuerdan el sistema Pardes? Esa enseñanza ya también la tenemos aquí en Torah al Instante, ya la enseñamos. Permítame solo mencionarla. En el sistema Pardes, que realmente son las letras P, R, D y S, escríbalas por favor, letra P, letra R, letra D y letra S, acompañadas con la A y la E, Pardes, es un sistema establecido para estudiar Torah, digamos, para estudiar la Biblia. Son 4 niveles. Esos 4 niveles básicamente empiezan, repito, con la letra P en la expresión Peshá. Esa palabra Peshá es lo que hace mención a leer el texto. Vamos a decirlo. Vamos a leerlo de manera Peshá. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu, el don del Ruach HaKodesh. Esa es una lectura normal. Estamos en un nivel Peshá y en ese nivel Peshá lo que hacemos es literalmente leer, entender, creer que estamos entendiendo. Por eso cuando particularmente hemos hecho estos programas a lo largo de varios años, siempre les he pedido de manera especial, amados hermanos, que por favor, cuando usted lea un texto bíblico, léalo prudentemente, léalo calmadamente, léalo pausadamente, léalo con puntos, comas, entonación, tildes, signos de interrogación, signos de admiración, porque nuestra literatura española, nuestro lenguaje español es tan rico, tan profundo, tan extraordinario, que cuando hacemos una lectura en comprensión de lectura en el nivel 1, en el nivel Peshá, entonces una literatura blanco y negro, lo básico, ya nos puede mostrar con detenimiento
ciertos aspectos que debemos considerar, que debemos puntualizar, que debemos subrayar, que debemos resaltar y que debemos hacerle auditoría. Auditoría espiritual. Luego, inmediatamente pasamos a la segunda letra, la letra R, que es el Remex. Y el Remex es muy interesante porque el Remex, después de haber tenido una lectura, una buena lectura, literalmente una buena lectura, entonces el Remex nos lleva a tomar un texto y a través de ese texto empezar a preparar lo que vamos a decir una enseñanza, una predicación, un devocional, una palabra de reflexión. Entonces en ese segundo nivel, del primer nivel que hemos tomado, vamos al segundo nivel y ahora vamos a enfocarnos en ese segundo nivel, procurando que ese segundo punto, que es el Remes, nos lleve a una enseñanza. Me explico, voy a tratar de hacer un ejemplo al respecto. Esta mañana compartí un devocional para todo el Ministerio HAT en las Naciones, el Ministerio HAT. Y en el Ministerio HAT compartí de una manera pedagógica un Remex y un Pesha, tomando como texto base el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Y entendiendo que este libro de Juan nos habla de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros venimos por el camino, por la senda, entonces Yeshua nos dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, en esa lectura básica, yo ya puedo considerar cómo presentar una enseñanza. Entonces dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder, el poder del Ruach HaKodesh cuando venga sobre ustedes. Oh, un momento. Entonces ahora necesitamos comprender Hechos capítulo 1, verso 8. Y compartía en mi devocional con el Ministerio HAT esta mañana que en Colombia, para los hermanos que están acompañándome en esta programación de Torah al Instante, colombianos, ustedes recordarán, no sé si en otros países, hablo de Colombia porque pues es allí donde lo escuché y lo practiqué de alguna manera, pero para los hermanos en otros países, por favor confírmenme si también en sus países tienen este dicho, este refrán, este colombianismo o colombianada, diríamos mejor. Dice, ¿cómo están ustedes? Cuando hay un saludo para las personas con las que nos cruzamos. ¿Y ustedes cómo están? Buenos días, buenas tardes. ¿Y ustedes cómo están? Entonces, ¿cómo contesta el grupo? Pues, aquí, hechos un 8. Y peor aún porque a veces la frase tiene adición, tiene interpolación. Dicen, aquí hechos un 8, como cuando usted era pobre. Ay, por favor. Recuerden, mis amados hermanos de Colombia, si alguna vez usaron esta expresión. ¿Y ustedes cómo están? Pues aquí, hechos un 8, como cuando usted era pobre. Muy típico refrán en una cultura colombiana. Pero para mi aplicación y para mi sistema Remex, entonces, si yo tomo Hechos 1.8, hagan el ejercicio conmigo, vaya al libro de los Hechos 1.8, y esa expresión aquí, Hechos 1.8, lo que significa en un lenguaje coloquial es, pues, con problemas, con dificultades, con cosas que pues no puedo resolver, que no sé qué voy a hacer frente a esta situación, el trabajo, la salud, la economía. Bueno, Hechos un 8. Un 8, usted sabe cómo es un 8. Hechos un 8, hechos una maraña, pues, aquí enredados. Hechos un 8. Eso en el lenguaje coloquial, en el refrán. Pero en el lenguaje celestial, en el lenguaje espiritual, en el Remex, Hechos 1.8, dice, léalo conmigo por favor, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, Hechos 1.8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Así es que si tengo aquí hermanos de la comunidad colombiana que se encuentran, Hechos 1:8, recíbalo. Decíamos ese nivel 2, recíbelo ahora. Recibe Hechos 1:8, recibiréis el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu economía, sobre todo tu entorno, cualquier adversidad, cualquier prueba, circunstancia por la cual puedas estar pasando y te sientes enredado, enfrentado, enmarañado, dirían algunos, en una circunstancia que no encuentras puerta de salida, que te encuentras sin lugar por donde empezar. Pues hoy la palabra nos dice en este remix, Hechos 1:8, recibiréis poder porque el Ruach HaKodesh viene y el Ruach HaKodesh nos da dirección, nos da luz, nos da nos encamina, nos enfoca, nos da poder, nos da el ánimo, la vitalidad, nos da la sabiduría, el conocimiento, el aliento de vida para caminar como viendo al invisible. Muy bien, vamos bien, ¿verdad? Entonces, luego con la letra D viene la letra Drash. La letra Drash, en el estudio que hacemos siempre en un contexto bíblico, preparando un mensaje, una enseñanza, haciendo la lectura, vamos al punto 3 y allí vamos a considerar dentro de nuestro estudio, consideraremos el Drash. El Drash tiene que ver con esto, que es un hebraísmo. El Drash tiene que ver con lo que estamos mencionando. ¿Cuáles palabras fueron interpoladas en los textos bíblicos por los monjes del nivel 1, en los concilios, en los canon bíblicos y demás? Entonces, haremos un estudio histórico, haremos un estudio arqueológico, haremos un estudio desde el punto de vista de los mapas. Usted se ha notado, amado hermano, o no sé si alguno de ustedes se ha preguntado, ¿por qué nuestras Biblias en su mayoría traen mapas? En la mitad del texto, a la final del texto, normalmente, a ver si esta versión que tengo acá trae mapas. No, pues así es. Aquí están, observen. Aquí están los mapas. Están los mapas de lo que es la ciudad de David, el antiguo Jerusalén. Está el mapa de donde está la ubicación de los templos. Están los mapas de Pablo en su viaje a Roma, en el tercer viaje de Pablo, primer viaje de Pablo por el de Antioquía a Chipre, Pafos, Salamina, Antioquía, el segundo viaje de Pablo por Éfeso, Rodas, Cesarea, Tarso, Neápolis, Anfiópolis, Tesalónica, Berea, Atenas, Corintio. ¡Wow! ¡Qué viaje! ¡Qué viajecito! ¿Y usted alguna vez se ha preguntado, mi amado hermano, aquí está el mapa, este mapa tan interesante de el pueblo de Israel saliendo de Egipto? Búsquelo en sus Biblias, casi todas las Biblias los traen, creo que casi todas las versiones bíblicas traen mapas. Y aquí vemos entonces, salieron de el tiempo de estar en Egipto, su primera parada en Sucot, continuaron por el camino del lago Amargo, pasaron por Mara, Elín, Esorot, llegaron a Cades, en Barnea, bajaron hasta Esión, Geber, Jotaba, Punom, y finalmente hasta que llegan a Jericó en Heshbón. ¡Ah, qué interesante! Todo este recorrido, y el mapa nos dice, todo el recorrido que hicieron hubiese sido solamente esta línea recta. En unas 2 semanas ya hubiesen hecho el recorrido, pero hicieron una vuelta y subieron y regresaron y volvieron prácticamente a empezar. ¿Por qué la Biblia nos deja estos textos? ¿Por qué la Biblia nos deja estos mapas? Precisamente por lo que estamos hablando del Drash. Porque necesitamos hacer un estudio histórico, hermanos. Se los digo con todo mi corazón. Como diría la pastora Pili, abro mi corazón. Yo recuerdo en el nivel 2 preparando una enseñanza bíblica. Pues buscaba un texto, una literatura, un libro, tomaba unos apuntes y enseñaba una palabra. Y qué bonita palabra, ay, qué bonita enseñanza. Pero no tenía historia, no tenía arqueología, no tenía ningún drash de estudio hebraico, no tenía un contexto, no tenía un respaldo, uso, costumbre, cultura, la forma del pensamiento egipcio, la forma del pensamiento hebraico, la forma del pensamiento griego, la forma del pensamiento del pueblo de Israel en
en su proceso. No teníamos todo esto. Hoy en el nivel 3, amados, gloria a nuestro amado Hashem, estamos en otro nivel. Hemos venido a este nivel, por eso decimos cuán dulce y agradable es la palabra, cuán dulce y agradable es estar los hermanos juntos en ejad, en armonía, escudriñando la palabra. Recuerden nuestro lema, ¿cuál es? Amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Y cerramos entonces en el contexto del Pardex en la última letra S, que significa Sot, y esta palabra Sot nos habla de los secretos. Los secretos que Hashem nos revela. Cada semana, cuando estamos estudiando el Parashá de la semana, los Parashot de la semana, 54 Parashot para 52 semanas en el año, es extraordinariamente importante lo que aprendemos en cada semana. Por favor, yo no sé cuántos de ustedes han hecho el ciclo completo de los 54 Parashot del año. Y hemos estudiado Bereshit, y estudiamos Shemot, y estudiamos Bat Midbar, y Vayikra, y Devarim, y estudiamos cada Parashá, y lo repetimos en el ciclo, y cuando vamos al siguiente año, entramos más profundo, y aparecen cosas nuevas, y aparece más información, y aparece un mayor contenido, y encontramos una revelación, y decimos, aleluya, pero ¿cómo es que esto nunca antes jamás lo habíamos visto? Esto es lo hermoso del Sot, entrar a los secretos. Entonces dice la palabra en el libro de Jeremías, a las cosas grandes y ocultas que tú no conoces, clama a mí y yo te enseñaré esos secretos, ese Sot que está ahí, que todo el tiempo ha estado ahí y que ustedes teniendo ojos nunca habían visto. Bueno, mis amados, vamos a hacer nuestra pausa y regresamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, mis amados, muy bien. ¿Cómo les ha parecido el tema? Hoy recuerden que estamos en nuestra introducción, en el contexto básico, y creo que el contexto básico ya está bien profundo. Continuemos entonces con nuestra historia respecto a lo que es el hebraísmo. Los hebraísmos, haciendo una comparativa entre el hebraísmo y los refranes, o los dichos populares, estas formas de modismo hebreo son expresiones peculiarmente obvias del idioma hebreo que normalmente carecen de significado o evocan un concepto erróneo cuando se traduce a otro idioma. Por supuesto que sí. Yo recuerdo que algunos, personas o cercanos cuando hablan el inglés, con frecuencia dicen, como dicen los americanos dicen tal cosa. Y yo digo, eso dicen los americanos. Pues realmente para mí, como hispano, no pareciera ser que no tiene mucho sentido, pero para ellos, como su cultura americana, pues tiene un gran sentido. Probablemente si yo les hablo a un americano y le digo casa de herrero, asadón de palo, probablemente un americano dirá, bueno, ni casa de herrero ni casa de palo, no entiendo a qué te refieres. Así son los hebraísmos. Los hebraísmos, cuando los traemos a otro idioma, probablemente no tengan el sentido propio de la cultura hebrea, obviamente. Entonces, cuando se traducen a otro idioma, pierden el sentido inicial, la sustancia de lo que realmente quiere significar. Y por regla general, solamente serán comprensibles para aquellos que hablan evidentemente el idioma. La Real Academia de la Lengua Española define el modismo como expresión fija, propia de una lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Por ejemplo, troche y moche. Veamos algunos ejemplos de modismos en nuestra lengua española. Hacer el oso. Hacer el oso. No, pero que vamos a ir allá así, lo que vamos a hacer es el oso. Oiga, pero es que usted sí está haciendo el oso, pues a todo tiempo haciendo el oso. El oso. Yo escuché en inglés, oso, qué oso, guay, qué oso. Pero oso en inglés no es lo mismo que haciendo el oso en español, se los garantizo. Ya lo voy a explicar.
Hacer el oso equivale a hacer un ridículo, es decir, algo tonto, algo muy, muy tonto. Tener dos dedos de frente, es que si usted tuviera tan solo 2 dedos de frente, 2 dedos de frente, ¿qué puede significar eso? 2 dedos de frente significa que si tuvieras un poquito más de entendimiento, de discernimiento, podrías ver con claridad lo que está pasando. Hacer cola, esperar que llegue el turno. Muy diferente una expresión de hacer una fila a hacer cola. Eso sí que definitivamente ni me detengo a hacer un chiste sobre eso porque creo que no es el lugar apropiado para eso. Hacer boca, comer. Hace un año, exageraciones de lo que hace relativamente mucho tiempo ocurrió. Oye, creo que hace como un año no te veo y hace apenas 2 semanas que no se ven. Entonces utilizamos una expresión para decir algo que, no, pues eso, yo me acuerdo que esa plata tú me la prestaste, no, eso hace ya como un año. No, eso fue hace un mes, no le olvide. Echar mano, ayudar. Echar mano significa ayudar. Aquí creo que está mi hermana de Puerto Rico. En Puerto Rico dice, mete mano, ¿verdad? Mete mano es, vamos a hacerlo, se va a hacer, mete mano. Muy bien. Sacar las uñas, ay no, pues sacó las uñas, ay qué nobleza, el pastor Alfaro, tan querido, tan sencillo, tan humilde, pero sacó las uñas. En español diríamos sacó las garras, no, qué cosa tan horrible. Sacar las uñas es una expresión que decimos que tan noble que es, tan tranquilo que se ve, pero cuando se sale del lugar, saca las uñas, como que es algo que no conocíamos. ¿Y quiénes sacan las uñas? Pues las fieras sacan las uñas. Aún los gaticos, yo recuerdo, tuve gatos en mi infancia y recuerdo los gaticos cuando se molestaban por algo, ellos sacan las uñas. Este tipo de expresiones carecen realmente de un significado que probablemente no estemos muy familiarizados con el idioma en el caso de español, pero serían realmente complejos cuando no los podemos comprender según nuestra cultura. Los hebraísmos presentan entonces la misma dificultad, por lo cual las traducciones bíblicas al castellano en su mayoría han traducido literalmente tales expresiones sin tratar de sustituirlas por un modismo similar al castellano o por una connotación más real a nuestro idioma. Yo recuerdo que hace algunos años salió una versión que todos conocen, la nueva versión internacional. Yo creo que tiene ya aproximadamente unos 25 años, si no estoy mal, en el contexto del nivel 2. Cuando la nueva versión internacional salió a las congregaciones, tuve la oportunidad hace muchos años de entrevistar a uno de sus, ¿cómo se llama?, de los partícipes en la traducción y en la redacción y en la edición de la versión internacional. Y cuando le hice aquella entrevista hace tantos años, recuerdo esto, esta persona me decía, nuestro propósito es cambiar el lenguaje, no es cambiar el texto bíblico. Nuestra intención con la versión internacional es el cambiar el lenguaje que comúnmente leemos en la versión Reina Valera, en la que dice, oíd esta palabra para que vosotros entendáis y poder viajar, cosas así. Entonces, oíd, esta palabra oíd, muy típica seguro en España, vosotros, muy típica seguramente en España, pero que realmente en nuestras culturas latinoamericanas no aplican muy bien, porque nosotros decimos escuchar, oír, o oír, no oíd. Vosotros, ustedes, vayáis, vayan. Palabras básicas como estas fueron las que vinieron a formar parte del lenguaje en la versión internacional. ¿Cuál era la intención de quienes propusieron la versión internacional? Hacer un lenguaje más coloquial, un español más moderno, más fácil en la lectura, de mejor comprensión incluso. En ese sentido estamos 100%. Me parece fabuloso. Ninguno de nosotros hoy dice vosotros, por lo menos en Latinoamérica. Probablemente, repito, en España probablemente todavía se use. Pero ¿qué pasó con la versión internacional? No solamente actualizaron el lenguaje en el escrito,
sino que adicional a ello, los autores hombres deciden eliminar el nombre de Jesús, segundo nivel, en muchos textos bíblicos. Pero peor aún, eliminaron, y no tengo exactamente, búsquelo ahí en internet, cuántos textos bíblicos eliminaron estos hombres en la versión internacional con respecto a la versión del 60. Si no estoy mal, son cerca de 1400 versículos bíblicos fueron eliminados en esa versión internacional. Por lo tanto, por favor, mis amados hermanos, escrito está, dice la palabra, ni una tilde, ni una, entre otras cosas, la J, la expresión es incorrecta. Cuando leemos el texto que dice que ni una tilde ni una J pasarán, cielo y tierra pasarán, pero ni una J. Bueno, es que hay que tener presente algo, mis amados hermanos. En el lenguaje hebreo, la J no existe. Vea. La J no existe. La J, como lo conocemos nosotros en español, la J en el alefato hebreo, la J no existe. Entonces existe la letra Yod, que tiene un valor numérico de 10. Por eso esa transcripción del hebreo al español no nos la debían haber transcrito como J. Bueno, no había otra forma seguramente, pero es una expresión, es una traducción no muy adecuada. Repito, toda vez que en el alefato hebreo la letra J o la consonante no existe. Muy bien. Continuemos con el tema. Entonces concluyamos esa versión internacional. Si la tiene, mi amado hermano, y la quiere conservar, guárdela en su biblioteca, manténgala ahí, pero no es recomendable tener realmente ese texto en el que desapareció el nombre de Jesús en muchas ocasiones, el nombre de Jesús en el nivel 2, el nombre de Yeshua, pero en el que también se quitaron, repito, tantos textos bíblicos perdiendo la esencia de lo que escrito está. ¿Usted imagina a Yeshua diciendo, no, ese verso de la Torá, no, como que no me gusta mucho, quitémoslo? No. Él no dijo eso, dije yo no he venido a abolir, yo vine a cumplir. Pero tenemos en el siglo XXI miles de hombres que vinieron a abolir. Los concilios decidieron abolir, las denominaciones decidieron abolir el Shabbat, abolir Levítico 23, decidieron abolir lo que no les parece importante según su denominación. Gravísimo error. Los modismos que usan el término hijo, no en el sentido ordinario de ser descendientes de alguien, sino en la intención de relacionar a la persona con ciertas características o cualidades. Por ejemplo, a Jacob y a Juan se les llama los hijos del trueno, por el ímpetu y el carácter tempestuoso de ambos. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 2, se llama a los incrédulos hijos de desobediencia, por tener vivas características por la desobediencia de la Kadosh Torah. La Biblia usa expresiones hijos de ira, Efesios 2:3, hijos de paz, Lucas 10:6, hijos de luz, Primera de Tesalonicenses 5:5, entre otros temas, por ser personas con ciertas cualidades que los caracterizan. Muy bien, observen que hasta nuestros días, hoy, nosotros, los pastores, la familia pastoral, utilizamos con mucha frecuencia la expresión hijos. Nuestros amados pastores en las distintas localidades de ICI en las naciones son nuestros hijos, mis amados hijos pastores. La pastora Pili Mas utiliza con tanta frecuencia cuando habla con los hermanos la expresión hijo o la expresión hija, y no significan hijos en el sentido literal en la carne, hijos en el sentido espiritual. Y esto es muy interesante porque recuerden que mencionamos justamente en el contexto de la lectura que hicimos con la vida de Jacob, que el texto dice hijos e hijas. Y entonces algunos indican que esas hijas no son hijas en el sentido de hijas carnales, sino hijas en el sentido como las nueras o sus nietas, a quienes él cariñosamente les llamaba hijas. Sin embargo, la única que se menciona textualmente como hija de Jacob es Dina. Pero sin embargo, cuando se hace el estudio propiamente en la lectura y en la interpretación, según el Pardex, sí nos da a concluir que evidentemente había hijas
aparte de los 12 varones, hijas, mujeres. Y eso, no voy a entrar allí al tema, pero sí lo podemos establecer. En el Parashá, lastimosamente tampoco lo pudimos explicar, pero algún día lo haremos, si Hashem nos lo permite, para que establezcamos por qué sí se definen las hijas de Jacob. Ahora bien, vamos a dejarlo hasta este punto, mis hermanos, porque creo que estoy, justo clock sobre el tiempo. Entonces les invito para que esta semana desarrollemos un tema apasionante. Los refranes en nuestras culturas, los dichos de nuestra boca y las expresiones bíblicas de los modismos o de los hebraísmos que corresponden obviamente a nuestro pueblo hebreo y que tenemos que identificarlos. Número 1. Y número 2, hablaremos entonces de las palabras que han sido incorporadas o los textos que han sido añadidos a nuestra lectura bíblica y que los hemos sentado obviamente como cátedra teológica porque escritos están. Pero cuando hacemos el pardes y estudiamos esos textos bíblicos a la luz de la Torá, a la luz del pardes, a la luz histórica y su contenido bíblico, nos daremos cuenta entonces que se dieron las añadiduras a muchos textos que nos cambiaron el contexto bíblico en la teología y que lastimosamente por eso todavía caminamos. Y entonces nosotros subiremos al aire y lo recibiremos a Él en el aire. Bueno, eso hay que hacerle auditoría a esos textos. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un tema apasionante, me voy a gozar muchísimo con esta enseñanza, la verdad. Les digo que me encanta poderosamente estudiar estos aspectos tan interesantes, sobre todo cuando entremos un poco en detalle a hablar del Ruach HaKodesh, el aliento de vida. Cuán importante que entendamos el poder del libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Hasta el día de mañana, mis amados hermanos, un muy buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes y por supuesto gracias por compartir esta enseñanza, dar su visto bueno y el día de mañana continuamos. Shalom, shalom, Boker Tov para todos. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.